Mis queridos hermanos, vamos para la palabra del Señor. Nosotros estamos en una serie de predicaciones, estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y nosotros ya hablamos sobre la primera parte de la carta hasta el capítulo 3. Y hoy vamos a comenzar una otra serie que es a partir del capítulo 4. Por tanto, me gustaría que abriese la Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y yo siempre tengo la costumbre de hacer lectura de todo el texto, pero nosotros vamos, la verdad, a meditar desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y vamos a recordar que en la primera parte de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo, él habló sobre la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, ¿no? Que unió los gentiles, ¿y qué más? Y los judíos, haciendo uno solo pueblo que es su iglesia, ¿no? Y también nosotros vemos que en los 3 primeros capítulos Pablo habló sobre los privilegios de la iglesia. Y en los otros capítulos ahora que vamos a ver, Pablo habla sobre los deberes de la iglesia. Todos los privilegios traen consigo deberes. Y Pablo va a decir que Dios ha dado privilegios a la iglesia, pero también la iglesia tiene cierta responsabilidad. Y los deberes de la iglesia, según Pablo en estos últimos 3 capítulos, es que la iglesia debe andar en unidad, la iglesia debe andar en santidad, la iglesia debe andar en obediencia y la iglesia debe andar en batalla. Así que esta primera parte hoy, del versículo 1 al 16, nosotros vamos a ver que Pablo enseña que la iglesia debe andar en unidad. Dios ya realizó la unidad de la iglesia y ahora Pablo anímanos a vivir de manera a conservar esta unidad. Para que la iglesia viva en unidad, eso quiere decir que los hermanos deben vivir en unidad. Vuelvo a recordar sobre la primera parte de la carta. La primera parte de la carta, Pablo, es maravilloso que Pablo nos muestra lo que Dios hizo por nosotros, pero ahora, mis hermanos, Dios, a través de Pablo, va a decirnos cómo que debemos vivir. Y ahora va a llamar a la práctica. Ahora va a confrontarnos. Por eso, todos aquí creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora debemos entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y no creo que va a dar muchas gloria a Dios hoy, a partir de ahora de esa carta. Pero vamos a ser confrontados. La Biblia dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces la palabra de Dios va a confrontar nuestro entendimiento para ver si está bien o está mal. Y si nosotros reconocemos que está mal, el Espíritu Santo está aquí para cambiarnos y transformar nuestra vida. Entonces, los primeros 3 versículos, Pablo enseña que la unidad de la iglesia es mantenida a través de la conducta de los creyentes. Versículo 1 al 3 dice así: yo pues, preso en el Señor, Pablo está en la cárcel, ¿vale, hermano? Está en la cárcel escribiendo eso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y qué más? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Volvamos al versículo 1. Entonces Pablo, para no perder la línea aquí, estoy siendo redundante, pero con propósito. Pablo mostró que Cristo hizo una unidad, reunió los gentiles y judíos en uno solo cuerpo, ¿no?
Ahora Pablo va a mostrarnos que nosotros, cómo debemos mantener esta unidad. Y la primera cosa que Pablo dice, que la unidad de la iglesia es mantenida a través de la conducta de los creyentes, de cada uno. Para entonces mantener la unidad, segundo Pablo, es necesario, según el versículo 1, ¿cómo? Vivir de acuerdo con el llamamiento recibido. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. ¿Qué significa vivir de acuerdo con la vocación que fuimos llamados? Significa andar de modo que esté a la altura de nuestro llamamiento, puesto que un andar en desacuerdo al llamamiento pondría en juego el honor del Señor. Para que podamos mantener la unidad, debemos vivir de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Es decir, nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? Vosotros han asistido que la princesa aquí de España, Leonor, ¿no? Ella entró en el ejército, ¿no? Vosotros se dan cuenta de la formación que esta futura reina está teniendo. ¿Se dan cuenta? Que han estudiado sobre las mejores escuelas, se preparando, y ahora viene una parte dura de su formación, que son 3 años, aprender cómo funciona toda la cuestión de yo no sé mucho de eso, pero va en el ejército, va después preparar la cuestión de la marinha y aeronáutica, el aire, tierra y mar. Va a saber cómo funciona. Son 3 años de entrenamiento para después, más tarde, ser la comandante de las Fuerzas Armadas de España. Ella está se preparando para vivir, para cumplir con su función, porque será la reina, y la reina debe vivir como reina. Y Pablo está diciendo que los creyentes, para mantener la unidad, es mantenida a través de su conducta. Es decir, debe vivir de acuerdo como exige que un hijo de Dios viva. Las princesas, ellas tienen lugar que no frecuentan, ¿de acuerdo? Hay lugares que no frecuentan. ¿Será que vamos a encontrar a Leonor y su hermanita bebiendo por ahí, por los cafés por ahí? ¿Ah? Ellas tienen que saber cómo vestirse como princesas, futuras reinas. Y nosotros, como creyentes, debemos vivir a la altura. ¿Cómo se viste un cristiano? Una cristiana, no sé si hay un cristiano involucra todo, ¿no? ¿Cómo habla? ¿Se da cuenta cuando va a hablar? Ya escuché hablar una cosa a veces un poco preocupada, deja todo preparado, cuida con las palabras que va a decir, porque es la futura reina. Un creyente debe vivir, debe saber cómo habla, porque si no nosotros vamos a decir, los hijos de Dios hablan así. Esa es la conducta de un hijo de Dios. Entonces, para mantener la unidad, el creyente debe mantener a través de la conducta de cada creyente. Y en este caso aquí, debe vivir de acuerdo con cómo es digno de la vocación en que fuiste llamado. Yo, como pastor, he recibido una vocación y tengo un patrón de comportamiento que exige a la altura de la función que ejerzo. Los demás que están al servicio de la casa del Señor tienen un patrón también. Patrón dice sí. Pero los creyentes también tienen patrones, y todos deben vivir de acuerdo a la función que Dios les llamó. Estamos hablando cómo mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia no es solo mantenida por la conducta que tenemos aquí dentro.
pero principalmente por la conducta que tenemos fuera. Fuera. Es allá que debemos mostrar cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. ¿Ok? ¿Tu conducta está a la altura de un hijo de Dios? Tu manera de hablar, nuestra manera de hablar, ¿está a la altura de un hijo de Dios? ¿Ah? La manera que trabajamos en la empresa donde estamos, ¿está a la altura de un hijo de Dios? Cuando tú haces tu trabajo y termina el trabajo, ¿será que puedes decir, esto fue un hijo de Dios que realizó ese trabajo? Pero vamos adelante, si no, no sigo. Ahora, para vivir ahora, entonces Pablo está diciendo que debemos vivir a la altura. Es mantenida por la conducta, ¿no? Y debemos vivir a la altura de como es digno de la vocación que fuimos llamados. Ahora, para vivir según el llamamiento recibido, es necesario por lo menos tener 4 virtudes. Versículo siguiente. Vuelvo a recapitular aquí. Pablo está diciendo que la unidad de la iglesia es mantenida por la conducta de cada creyente. ¿De acuerdo? Que debe vivir a la altura de su llamamiento. Ahora Pablo está diciendo que para vivir el llamamiento recibido a la altura de un verdadero hijo de Dios, es necesario por lo menos tener 4 virtudes. Mira, primero, con toda humildad. Primero hay que vivir con humildad. ¿Qué es humildad? Vivir con humildad, según la Biblia, es vivir reconociendo nuestra total dependencia de Dios. Una persona que no siente ser dependiente no puede ser humilde. Los humildes son aquellos que sienten dependiente de algo. Entonces, según la Biblia, es aquel que vive reconociendo total dependencia de Dios. Prestar atención un poquito aquí. Hay personas que llegan cuando no tienen ningún control sobre su vida. Llega acá, no tiene trabajo, no tiene papeles, no tiene donde vivir y está completamente dependiendo de Dios. Está en la iglesia, es humilde, bendición, maravilla. Es una humildad tremenda. Vemos Cristo. Pero de repente la persona coge los papeles, consigue un buen empleo y no sé lo que más. Ahí, ¿dónde se fue la humildad? No viene más a la iglesia y aún dice así, es que no tengo más tiempo, estoy siendo tan bendecido que no tengo más tiempo para venir a la casa de Dios. Falta de humildad, porque ahora no se siente más dependiente de Dios. Ya no depende más, ni siquiera los hermanos. Llamaba al hermano, hermano, tiene un trabajo para mí, no sabe de un local para mí vivir, no sabe de un trabajo para mí. Siempre después perdió el teléfono. Entonces, hay que para mantener esa unidad, hay que vivir en humildad y también considerando los demás superiores a nosotros mismos. El humilde es la persona que considera a los otros superior a él. Es lo que Pablo escribió a los Filipenses diciendo así: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No, él canta, pero yo canto mejor. Pastor predica, pero yo predico mejor, tengo una voz más agradable que él. Él tiene una voz así que es aguda, que entra en el oído. Siempre considera, la falta de humildad no me permite considerar el otro superior. Y cuando yo considero el otro superior, yo espero ser servido y no servir, porque son los superiores que sirven los inferiores. Si yo me siento superior, espero ser servido. Y nos olvidamos que en el reino de Dios nosotros fuimos llamados para servir, no para ser servido. Los mayores en el reino de Dios, los más grandes, no son los que son servidos, sino son los que sirven.
pero nosotros queremos aquí ser servidos. Hay un montón de personas que vienen a la iglesia para ser servidos. Pero aquí venimos para servir, primero a Cristo, y la manera que tenemos de servir a Cristo es servir los unos a los otros. Oh, bienvenido, mi hermano. Sienta aquí a mi lado, hermano. Estamos sirviendo los unos a los otros. Ahora, 4 virtudes. La primera es humildad. La segunda es mansedumbre. Manso es una persona que no se exalta con facilidad, sino que permanece tranquila, pacífica, aún en situaciones adversas. La iglesia no puede mantener unida si los creyentes que la componen no son mansos, no son humildes. Necesita ser manso, no exaltarse con facilidad, permanecer tranquilo, pacífica, aún en situaciones diversas. Hay personas que es una maravilla, hermano. Es muy buenísima hasta ser confrontada, hasta tú decir no. Me acuerdo de una hermanita en una determinada iglesia, que tuvimos que cambiar varias veces de pastor, pero el pastor llegaba allá, era un ángel. La primera semana, un ángel, no hay otro pastor como ese, pero otra semana después, ya cambiaba, ya era un demonio. E em pouco tempo já tomava conta, não tinha mais. Por quê? Não tinha mais como lidar com essa pessoa, porque faltava mansedumbre. Habla de uma pessoa que foi capacitada a levar sem irritação ou ressentimento as faltas de los demás e os danos que los hayan hecho. Essa é uma pessoa mansa. Ha sido ofendido, pero dice, son cosas del ser humano mismo, ¿no? Eso es la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Es una persona mansa, pero aquel que no es manso va a decir, ¿qué está pensando tú? ¿Qué está pensando él? Entonces, hablando de animales, habla del animal que aprendió a trabajar, manso. ¿Cuántos mansos hay acá? Oh, estamos luchando para ser manso, ¿no? La Biblia testifica que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, y él mató un hombre. Él se enojó cuando llegó con las tablas de la ley y había hecho un becerro, le echó y se partió enojado. Pero la Biblia dice que fue el hombre más manso. ¿En qué sentido? Él aprendió a andar con Dios. Estamos diciendo que para mantener la unidad de la iglesia, es la iglesia mantenida a través de la conducta de los creyentes. Y para mantener esa conducta de un verdadero cristiano, es necesario de algunas virtudes. Y hemos visto que necesitamos de humildad, mansedumbre, y tercera está ahí. No estoy hablando cosa mía, no estoy hablando de la Biblia. Está aquí. Otra, ¿cuál es? Suportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, otra virtud, paciencia. ¿Qué es una persona paciente? Paciente es el que tiene la capacidad de soportar sufrimiento. Habla de aquel que es longánimo ante el mal y la maldad que nos hace los hombres, confiando que Dios hará justicia en su tiempo. Me hizo daño, pero no cabe a mí juzgar. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré la recompensa. Deja el pago, deja con Él. Entonces, la persona paciente es lo que tiene capacidad de soportar sufrimiento. Nosotros, hermanos, tenemos capacidad de golpear a los otros, pero no para ser golpeado. Pensamos que somos fuertes porque somos capaces de contraargumentar y vencer a las personas. A veces el más fuerte golpe no es con las manos, sino con las palabras. Nosotros humillamos a la persona. Hay personas que sus palabras son como una espada de 2 filos, que es como un cuchillo ese afilado, que es como esos que usamos para cortar ahí, que es tan afilado que tú ni siquiera sientes que está cortando, solo se da cuenta después cuando la sangre comienza a echarse.
Y hay personas que tienen la lengua tan afilada que nosotros ya pasó, no sintió que te ofendió. Pero de unos minutitos comienza a venir un dolor dentro de ti. Comienza a pensar, ¿lo que realmente me has dicho? ¿Lo que realmente me has dicho? Y comienza a sangrar. Porque es tan afilada la palabra, la lengua que tiene, no tiene capacidad de soportar sufrimiento. Y hay personas que son tan estrategistas, hermano, tan expertos, que hablan palabras así con doble sentido, que si tú quieres reprenderle y confrontarle, ele sale para o lado diciendo, no es eso que quiso decir. Pero nosotros tenemos la capacidad de saber también lo que realmente es la intención, y Dios mucho más. Pero llegará el día en que estaremos delante del Señor y el Señor va a decir, mira, yo sé por qué has dicho, con qué intención has dicho estas palabras. Mira, paciencia, capacidad de soportar sufrimiento. Pablo, ele repreendeu los corintios porque viviam em pelea entre los hermanos y iban a resolucionar sus problemas ante los incrédulos, dijo Pablo. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo habló a los hermanos de Corintios. Vosotros son creyentes, pero pelean por cualquier cosa. No tienen capacidad de soportar el sufrimiento, los daños. Y mucho más, ya no está bien tener pleitos entre vosotros. Todavía vosotros van ante incrédulos para juzgarlos. Vosotros no sabéis, Pablo dijo así, ¿será que no tiene nadie inteligente entre vosotros que se gloriam ser tan inteligente para solucionar problema tan sencillo que hay que ir ante incrédulos? ¿No sabéis vosotros que vosotros van a juzgar los ángeles? ¿No pasa así entre los creyentes acá? Peleo por cualquier cosa. Peleé en la casa porque no dejó la pasta de ¿cómo que dice? De diente de la manera. No hay que dejar para arriba, no hay que dejar para abajo, no hay que apretar cositas así, se peleó. Esos días alguien habló diciendo que tuvo un problema por pelea de animales. Pelean por los animales en la casa. Se apartan, se separan por cualquier cosa. No consigue soportar el sufrimiento, nada. Soy dueño de la razón. ¿Ya imaginó si Jesús actuase así, hermano? ¿Dónde estaría tú? ¿Dónde estaría yo? Si Él fuera a actuar de acuerdo a nuestros fallos. Pero Él ha sido paciente para con nosotros. Tiene paciencia. No trata así de merecer como merecemos, sino tiene misericordia. Oh, hermano, nunca ora a Dios para que Dios te trate como tú mereces. Entonces, para mantener la unidad en la iglesia, necesita de 4 virtudes. Y ahora la cuarta es vamos a ver, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa, es lo mismo que tener anhelo, deseo de mantener y guardar la unidad del Espíritu. Es decir, hay una unidad que Cristo hizo a través de la obra en la cruz. Y yo soy solícito, tengo deseo, trabajo para mantener esta unidad. Queridos hermanos, Pablo no está llamándonos para realizar la unidad, sino para mantener la unidad. Quien hizo esta unidad fue Cristo en la cruz, y nosotros tenemos que mantener, y Pablo está mostrando cómo que la iglesia puede mantenerse unida. Entonces, no solamente solícito, la persona no solamente procura la unidad, sino que la desea y esfuerza para mantenerla. ¿Tú te esfuerzas para mantener la unidad en tu familia? Deja eso. Eu digo isso porque está nervioso, mañana se arrepende. Deja isso. Foi orar, ha ido muchas veces orar por essa pessoa, dizer, Senhor, tenha misericórdia, essa pessoa necessita compreender isso. Pero
el solícito no solo la persona que esfuerza, pero también desea que manténgase en la unidad. Y en la iglesia, hermano, el mayor problema no son las luchas de fuera, son los problemas entre los hermanos mismos, que se pelean entre los hermanos, y unos dejan de venir a la casa del Señor. Entonces, hemos visto como un resumen acá, que para la iglesia mantener unida necesita mantener a través de la conducta de cada creyente, que debe vivir a la altura como un verdadero hijo de Dios. Y para que pueda vivir como un verdadero hijo de Dios, hay que tener estas 4 virtudes. Necesita ser humilde, ser manso, ser paciente y ser solícito. Yo he profetizado que no iba a escuchar gloria a Dios, aleluya. Pero vosotros están pensando, reflexionando, ¿no? Pensando, ¿será que estoy andando a la altura de un hijo de Dios? Hermanos, ¿será que Jesús, mira, tú puedes decir que Dios es tu Padre, pero si Dios tuviera que hablar a respecto tuyo, Él decía, este es mi hijo? Es bueno pensar, Pablo está hablando sobre cómo mantener la unidad. Ahora, Pablo ahora va a mostrar, dos versículos 4 y 6, que la unidad es manifestada a través de 7 verdades divinas. Pablo va a mostrar que esta unidad que él está hablando es manifestada, es ejemplificada a través de 7 verdades divinas. Entonces, él da 7 ejemplos para mostrarnos que la iglesia está unida. Y ahora comienza a decir, versículo 4, que estamos unidos en un solo cuerpo. La unidad de la iglesia es demostrada a través del hecho de haber no muchos cuerpos, pero uno solo cuerpo. Pablo va a dar 7 ejemplos de cómo la iglesia está unida en uno solo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. Este cuerpo es compuesto por cada miembro, cada verdadero cristiano, que por muchos numerosos que son en la tierra, ¿no?, forman un cuerpo, no cuerpos. Todos los miembros del cuerpo son individuales, pero interligados los unos a los otros. Pablo está diciendo, la iglesia está unida porque la iglesia es una sola, tiene un solo cuerpo. Aunque esta iglesia es compuesta por varios miembros que están interligados, conectados los unos a los otros. Pero Pablo también dice que la unidad de la iglesia es demostrada a través del hecho de haber un solo espíritu. Este espíritu es el espíritu de Dios, no está hablando de nuestro espíritu. El espíritu de Dios, que como un cuerpo no puede sobrevivir sin nuestro espíritu, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también no puede vivir sin el espíritu. Si salir nuestro espíritu, muere el cuerpo. Si salimos, si la iglesia no tiene el espíritu, luego está muerta. Es el mismo Espíritu Santo que une a cada miembro en el cuerpo y los mantiene unidos. 1 Corintios 12:13, Pablo dijo así: porque por uno solo Espíritu fuimos todos bautizados en uno solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces fuimos bautizados en uno solo cuerpo, sean judíos o sean griegos o cualquier otra cosa. Entonces, hay uno solo Espíritu, es decir, estamos unidos en un solo cuerpo y por uno solo Espíritu. El Espíritu Santo es que nos unió en el cuerpo de Cristo y estamos conectados a través del Espíritu Santo. Por eso que decimos así, los hermanos tienen comunión los unos con los otros, porque el mismo Espíritu Santo que habita en ti, habita en mí, y estamos conectados en ese cuerpo a través de ese Espíritu.
Y a veces decimos así, no siento comunión con este hermano. Y ahí pensamos, ¿por qué no siente? ¿Porque él no es creyente o porque el otro no es creyente? Porque si los dos fueren, hay que haber unidad. El Espíritu Santo, que es uno de los símbolos, es el aceite. Así que estamos conectados cerca, todos los miembros, parece que están pegados los huesos uno al otro, pero no, en medio hay unos cartilajes, ¿no? Que no permite. Es como un motor de un coche, que es totalmente compuesto por hierro, pero tiene que, las mujeres no saben eso, pero los hombres saben, ¿no? El motor es interesante, ¿no? Porque las esbiguelas que llaman ahora en español, no sé, es hecha de aluminio. Parece un material blando, ¿no? Y está rozando en el vilabrequim, ¿no? Vilabrequim, no sé cómo llama en español esta parte. Pero solo que por dentro ahí pasa el aceite, que no deja tocar hierro con hierro. Y un motor es capaz de hacer millares y millares de kilómetros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos estar se esbarrando, parece que vamos a decir, vas a estropear todo, pero está el Espíritu Santo no permite desgastar. Entonces la unidad demostrada a través del hecho de haber uno solo Espíritu. El Espíritu Santo que está en tu vida es el mismo que está en mí. Por tanto, no hay dos tipos de Espíritu. Aquí en este caso que une la iglesia, uno solo Espíritu. La unidad de la iglesia es demostrada a través del hecho de haber una sola, allá en el texto, esperanza, una sola esperanza. Es decir, toda la iglesia, todo el cuerpo, todos los miembros tienen la misma esperanza cuanto al futuro. Los creyentes tienen el mismo destino, que es o qué? El cielo, las mismas promesas, que es recibir un cuerpo glorificado. Estamos unidos en una sola esperanza. Pablo está demostrando aquí la unidad de la iglesia, unida en una sola esperanza. La esperanza es que Cristo venga, que seamos transformados, dejemos este mundo de dolor, este cuerpo de pecado. ¿Te das cuenta que eres un pecador? Pero la promesa es que vamos a ser liberados de ese cuerpo pecaminoso. Pero Pablo también dice que la unidad de la iglesia se demuestra a través del hecho de haber un solo Señor. No tiene dos Señor. ¿Quién es este Señor? Vamos a ver si vosotros se acuerdan quién es. ¿Quién es el Señor que une la iglesia? Hermano, por favor, yo dejo de predicar acá. Cristo es nuestro Señor. Estamos unidos en un solo Señor. Reconocer el señorío de Cristo es un paso importantísimo hacia la unidad espiritual de su pueblo. Es decir, si todos los creyentes reconocen a Cristo como Señor, luego no tienen un menor o mayor, todos son siervos. Entonces, reconocer el señorío de Cristo es importantísimo para que haya la unidad espiritual entre su pueblo. Estamos unidos en uno solo Señor. El Señor tuyo es el mío. Aquí todos somos sus siervos y tenemos uno solo Señor. Y no es Satanás, es Jesús. Amén. ¿Ah? Y hablando de eso, ¿cómo va nuestra obediencia a nuestro Señor? Hermanos, nosotros somos siervos de Jesús, pero nos portamos muchas veces como si Él fuera nuestro siervo, ¿no? Porque llegamos ante Él, descargamos una lista de lo que queremos. Señor, yo quiero eso. Pero el siervo no pide a su Señor, el siervo se pone a disposición de su Señor y dice, Señor, ¿qué quieres que haga para usted hoy? ¿Cuál parte de tu reino quiere que trabaje hoy? Que edifique. Porque estamos edificando un reino y ese reino no es nuestro, ya tiene un rey, es Cristo. Nosotros somos siervos, pero nosotros a veces de tiempo en tiempo estamos luchando, nos damos cuenta que estamos luchando para edificar nuestro reino. Y no tenemos reino, aquí no hay reino, hay solo un reino, nosotros pertenecemos a Él como siervo. ¿No? La unidad de la iglesia es demostrada a través de haber una sola fe.
Una sola fe, de acuerdo con Pablo, que já escreveu antes, capítulo 2 de Efésios, tanto judíos e gentiles haviam entrado a ser parte da comunidade por la misma puerta. Al recalcar uma fé, Pablo queria deixar claro que não havia duas maneiras de chegar a Deus, sejam judíos, sejam gregos, seja o que for, todos têm que entrar por la misma puerta, por la misma fé, que é a fé em Jesús, en Cristo. Estamos unidos en la misma fe. Todos nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo porque entramos por la misma puerta, por la misma fe. La Biblia dice que por la gracia sois salvos, por Cristo sois salvos por medio de la fe. Es el puente que nos conecta a Dios, la misma fe. Si tú tienes la fe en otro, no es la misma fe. Lo que nos une es la fe en Cristo. ¿Sabe? Podemos tener muchas divergencias en muchas cosas, hermano. En muchas cosas. No me gusta de ese color, debería no, de muchas cosas. Pero hay algunos puntos fuertes que nosotros estamos unidos. Y ese es lo más importante. No podemos dejar que las pequeñas cosas nos separen. Prestemos atención en las cosas importantes. Ahora, Pablo também disse que a unidade é mostrada através de haver um solo bautismo. Esse bautismo que Pablo está falando aqui, alguns defendem que habla del bautismo com o Espírito Santo, segundo os termos pentecostales, pero eu entendo que aqui não está falando de bautismo no Espírito Santo segundo os conceitos pentecostales, sino se refere probablemente al bautismo realizado por el Espíritu, sea el nuevo nacimiento, la acción del Espíritu de injertar al pecador convertido en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión. Es cuando, porque ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús. Jesús que dijo que bautizaria com o Espírito Santo. Pero ahora aqui não é um bautismo que Jesus está realizando, senão um bautismo que o Espírito Santo está realizando. E está realizando que tipo? É um bautismo de correr o pecador e injertar, bautizar no corpo de Cristo. Então, fuimos bautizados por um solo Espírito. 2 Coríntios 12:13, Pablo dijo assim, 1 de Coríntios, porque por um solo Espírito fuimos todos bautizados em um corpo, sejam judíos ou gregos, escravos, livres, e todos se nos dio a beber de um mesmo Espírito. Então, estamos unidos em um solo Espírito, através de um solo Espírito. O mesmo Espírito que te convenceu que eres um pecador, que tu te arrepentiste, ele mesmo que te puso no corpo de Cristo, é o mesmo que me puso no corpo de Cristo e que injertou a todos no corpo de Cristo. Estamos unidos em um solo Espírito. E para terminar, Pablo disse que a unidade é mostrada através do hecho de haver um solo Deus e Padre. O sea, hay un solo Dios que es Padre de toda la familia que está en el cielo y en la tierra, independiente si es griego o judío o cualquier cosa. Somos unidos y uno porque tenemos todo un Padre. Entonces somos una familia. Y una familia, el término familia ya habla es sinónimo de unidad. No puede decir que es una familia si no son unidos. Por eso que decimos, hay un eslogan de nuestro ministerio que es MSBN, una iglesia, una familia. Porque se espera que en una familia se haya unidad, porque todos tienen el mismo Padre. Estamos unidos en uno solo Dios. Ahora, hagamos un resumen de esas dos partes. Hemos visto que la iglesia, la unidad de la iglesia es mantenida a través de la conducta de cada creyente. Y para que tiene que vivir a la altura de verdadeiro hijo de Dios, y para vivir a la altura de los hijos de Dios, necesita de 4 virtudes, que era humildad, mansedumbre, ¿qué más? Paciencia y solicitud. Ahora, en esa segunda parte, hemos visto que la unidad de la iglesia es mantenida a través de 7 verdades divinas, que es
Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, uno solo Señor, una sola fe, uno solo bautismo y uno solo Dios. Estamos unidos por estas 7 verdades. Ahora, queridos hermanos, desde los versículos 4, 7 al 11, Pablo enseña que esta unidad es mantenida a través de los dones otorgados a la iglesia. Pablo va a mostrar que Dios dio dones a la iglesia para ayudar a mantener esta unidad. Y vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice que los dones son otorgados para la iglesia, dice, pero cada uno de nosotros, los creyentes, fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Pablo está diciendo que Dios a través de Cristo otorgó a la iglesia dones. Lo que Pablo está diciendo es que no todos reciben las mismas capacidades, los mismos dones, pero que cada miembro tiene su función especial en el cuerpo de Cristo y por tanto todos reciben una medida de gracia para desarrollar su función. Pablo diciendo que por la cual, ¿ok? Versículo anterior, ¿no? Nosotros fuimos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué es gracia? Un favor conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la voluntad de Cristo. Cristo dice assim: eu vou dar uma medida de graça para ele. Hermana, que me olvidei, hermana Mercedes, outro nível de graça. E assim a cada um, Cristo dio. Ahora, entonces Dios otorgó a la iglesia los dones. Ahora, los dones fueron otorgados para la iglesia. ¿Quién da los dones a la iglesia? En este caso acá. Muy bien, hermano Dairo. Porque es muy común decir, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo aquí, estes dones aquí son ministerio que está hablando. Servicio, ya voy a explicar bien. Entonces, Cristo es que da los dones. Ahora vamos a leer los versículos 8 hasta el 10, dice así. Versículo 8 a 10, ¿no? Por lo cual, aquí Pablo está citando un salmo. Y dijo, por lo cual, subiendo do alto, está hablando de Cristo. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones, ya vamos a ver cuáles son los dones, ¿vale? Y dice así, ¿y eso de qué subió? ¿Qué significa eso? Que es sino que también haya descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién descendió a las partes más bajas de la tierra? No solo a la sepultura, mas más allá de la sepultura. ¿Y qué hizo? Y que, versículo siguiente, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hemos saltado hasta el versículo 10, era 8 y 10, ¿no? Entonces, los dones, ¿qué serían estos dones? Estos dones aquí, hermanos, son personas que ejercen distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Estos dones son personas que ejercen distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Como hemos leído capítulo 12, versículo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Mira, los dones, las capacitaciones, quien da es el Espíritu Santo. Los dones espirituales. Mira como dice también la segunda, 1 Corintios 12 y 11. Pero por todas estas cosas nos hace el mismo Espíritu, ya hemos leído. Versículo 4 de primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 4 a 6. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidades de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas esas cosas. En conclusión, escuchen,
El Espíritu Santo da dones a los creyentes, capacitándoles para el servicio. Mira, el Espíritu Santo da dones, capacita a la persona para ejercer una función dentro del cuerpo. ¿Vale? Ahora, Jesús da ministerio a estas personas. ¿Qué es un ministerio? Un trabajo, un servicio para realizar dentro de este cuerpo. Es decir, funciona a ejercer según la capacidad dada por el Espíritu. Mira, el Espíritu Santo te capacita, te da los dones espirituales. Ahora Cristo, con base en la capacitación que el Espíritu Santo te dio, Él corre a ti y te da ministerio, servicio para realizar dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora el Padre usa esta persona que fue dotada de dones de los dones dados por el Espíritu Santo y que fue llamado por Cristo para ejercer el ministerio, y usa ele. Dice Filipenses 12:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es decir, aquí vemos las tres personas de divinidad actuando. El Espíritu Santo te da los dones. Jesús dijo así, ¿vale? El Espíritu Santo capacitó a esa persona así, voy a dar un ministerio. Tú vas a hacer eso, eso y eso. Y ahí Jesús da a la iglesia. Y el Padre lo toma y lo usa. ¿Has visto los tres acá? Los tres. Ahora, quería mucho tiempo para hablar sobre esos 5 ministerios. Versículo 11, Pablo habla sobre las clasificaciones de los dones otorgados por Cristo a la iglesia. Y él es versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí merecía un tiempo de estudio sobre eso, pero no podemos parar, porque son muy mal interpretados estos ministerios. En el Antiguo Testamento, Dios gobernaba, pastoreaba a Israel y dio 3 ministerios. ¿Cuáles son los 3 ministerios del Antiguo Testamento? Profetas, sacerdotes y reyes. Israel era gobernado por esos 3 ministerios. Cristo vino y cumplió los 3 ministerios y ahora Él dio 5 ministerios a la iglesia. La iglesia es cuidada, pastoreada. El cuidado de la unidad de la iglesia es dado a través de sus 5 ministerios, que son apóstolo, profeta, evangelistas y pastores y maestros. Rapidito, solo una breve explicación. Apóstoles significa enviado, un mensajero. Es aquele que é enviado, como ejemplo de Pablo, que plantava a igreja, salia, dejava arreglado, iba para outro. É um desbravador. Um profeta não é como pensam nós hoje, os que são usados no dom da profecia. O profeta do Antigo Testamento tem nada a ver. Esse é um ministério, um serviço que hace. Significa, um profeta é assim, ele que habla adelante, no sentido de proclamar, ou aquele que habla por, é decir, em nome de Deus. É aquele, o profeta é do que habla, ele recebe a mensagem de Deus, claro que de las Escrituras, e declara como são. Esse é o profeta, habla a verdade de las Escrituras. Este profeta pode ser usado no dom da profecia, mas não tem nada a ver com seu ministério. Há ministério de evangelista, e evangelista aqui está conectado também, como outros pastores e maestros. Evangelista vem diretamente, não vou dar de onde vem, mas significa portador do evangelho, é decir, uno que anuncia as buenas nuevas. O evangelista é aquele que ministra as buenas nuevas, que atrapa, que convence o pecador, que anima o pecador a rendir-se, a tomar uma decisão. Esse é o evangelista. E agora temos pastores e maestros que estão conectados. Alguns dizem que são dois ministérios que estão conectados, não? Pero o ministério pastoral, o ministério do pastor é proteger as ovelhas.
Cuidar sobre as falsas doutrinas é presidir o rebanho, encaminar as ovelhas, guiar as ovelhas a buenos pastos. Essa é a função do pastor, alimentar as ovelhas, pero para isso necessita saber onde está o alimento. Agora, podemos perceber que os apóstolos, os profetas e os evangelistas eram ministérios itinerantes que viajavam de um lado para o outro, não? Los evangelistas, los apóstoles y los profetas. Pero el ministerio de pastor y maestros eran locales. Pablo comenzaba a iglesia, abría, los evangelistas también pasaban, pero plantaba y quedaba quien allá. El pastor y el maestro, para consolidar, para cuidar. Entonces la iglesia es guardada, la unidad, la iglesia es guardada por los 5 ministerios que Dios dio a la iglesia. Tengo que terminar, déjame ver qué horario. Vale. Voy terminando. Ya se fue. No creo que hablé tanto. Terminamos con los propósitos. Mira, Dios dio dones ahora, ministerio, ¿no? ¿Para qué? Aqui está dizendo, versículo 12, para capacitar a los santos a realizar el ministerio, el servicio. Ponga aí, mano, versículo, por favor, mano. Versículo 12, a fim de capacitar a los santos para a obra del ministerio. Deus deu pastor e profeta, todos esses ministérios, para capacitar a los creyentes a ejercer, para cumprir su ministerio dentro, su servicio dentro del cuerpo. También dice el versículo 12, para edificar el cuerpo de Cristo, porque necesita hacer un trabajo por personas capacitadas. Estaba hablando hoy con una hermana que hoy está faltando que mano de obra capacitada, y necesita tener maestros para capacitar los que van a trabajar. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia tiene que crecer, necesita tener trabajadores capacitados. Y el versículo 13, a parte A, dice, para contribuir para la madurez de los creyentes. Porque dice que para que no sea llevado de un lado para otro. Bueno, voy a parar. Vamos a leer, então vou terminar, versículo 13 e 14. A fim de perfeccionar. ¿Hasta cuándo que vai dar esses ministérios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quer dizer, unidade da fé que é? Que a unidade, que nossa fé seja em Cristo. E del conhecimento del Hijo de Deus. A um varão perfeito, a la medida da estatura e da plenitude de Cristo. Versículo último, os 2 últimos. Para que já não seamos niños flutuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplearam com astúcia as artimanhas del error. Hermano, se tu não para estudar a Bíblia, vai ser enganado, sino que seguindo a verdade em amor, crescamos em todo, en aquele que é a cabeça, isto é, Cristo. E termina, versículo 16, ¿de quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, que Pablo enseñó antes, según la actividad propia de cada miembro, cada uno tiene que desarrollar su miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Póngate en pie.